Entonces nos hemos atrevido a poner en tela de juicio los axiomas del pensamiento ortodoxo, nos hemos atrevido a dudar y desde esa duda a investigar de una forma no prejuiciosa, buscando en las fuentes y en los hechos constatables cómo ha sido la realidad de la mujer, ¿no? La ley de violencia de género dice en su preámbulo que esta ley se dirige a castigar y corregir los daños que se derivan de las relaciones de poder históricamente constituidas, históricamente desiguales, entre las mujeres y los hombres. Y nos dice que estas relaciones de poder derivan de la cultura, ¿no? Y derivan de la sociedad horizontal, derivan de la sociedad y de la tradición, ¿no? Todo esto se ha convertido en un lugar común y como en nuestra sociedad las verdades se construyen sobre la base de repetir machaconamente un principio o un axioma, pues se ha convertido en una verdad. Con la construcción de un edificio que nosotros hemos llamado una religión política, ¿no? De una idea de un sistema de ideas tan cerrado, es muy difícil conseguir poner las cosas sobre sus pies. Nosotros hemos descubierto una serie de cosas. En primer lugar, que si la violencia contra las mujeres se funda en el carácter subordinado, ¿no?, que se le ha dado a la mujer históricamente, lo que es constatable desde nuestra investigación es que ese carácter de sometimiento, ese carácter de inferioridad de lo femenino, no deviene del pueblo ni de la tradición, sino que deviene precisamente de las leyes, y que hay un gran ensanchamiento de la capacidad de sometimiento sobre las mujeres, precisamente vinculada a lo que se llama la revolución liberal. Es decir, al mundo, el estatuto que construye el mundo en el que estamos viviendo en este momento. Nosotros hemos hecho un estudio muy pormenorizado de la Constitución de 1812 y sobre todo del Código Civil de 1889 como un instrumento decisivo de sometimiento de las mujeres y de enfrentamiento entre las mujeres y los varones. Esto se ha hecho por motivos políticos, obviamente, es decir, para construir una sociedad en la cual las instituciones tienen mucho poder y la vida horizontal cada vez tiene menos prevalencia, menos existencia, ¿no? En este texto, además, planteamos que, como en todo, el patriarcado tiene grados y los elementos más sustantivos del patriarcado no vienen, o más brutales, ¿no?, del patriarcado, no se encuentran en la religión y en la Iglesia católica, como se nos dice ahora desde los dogmas académicos. Encontramos, por ejemplo, en que son los republicanos, anticlericales, gentes como Pi Margall o el PSOE desde sus propios inicios, desde su constitución, quienes contemplan de forma más misógina, más machista en la sociedad, ¿no? O sea, la misoginia de la revolución liberal es fortísima, igual que de la revolución francesa. Frente a un 56% de hombres. El Laboratorio de Investigación de la Familia dice que agreden a su pareja 32 mujeres frente a 29 hombres, lo que equivale a un 52% en mujeres y un 48% en hombres. El informe Rena Sommer de la Universidad de Manitoba. Desde la Fundación podemos contar muchas cosas, pero no podemos entrar en un debate que no nos corresponde. Nosotros defendemos los derechos de los niños. La vocación nace con la vocación de defender los derechos del menor y lucha por la concienciación de la sociedad de un tipo de maltrato disfrazado y ejercido por los progenitores a sus propios hijos, a los que someten a un conflicto parental a través de la manipulación tras la ruptura. A través de nuestra edición del spot Los padres se divorcian, los hijos no, lema con el que encabezamos nuestra más absoluta defensa de los niños a tener padre y madre tras un proceso de divorcio, hemos conseguido centrar y enfocar el verdadero problema. Con el mensaje queremos dar a conocer una realidad que existe y que afecta a muchos menores y a sus familias. Para nuestra entidad es primordial dar a conocer este problema y alertar lo antes posible sobre los daños que serán irreparables en los menores que lo sufren. Ellos son los llamados hijos de la discordia, las víctimas de maltrato más indefensas y vulnerables. Los niños que han crecido manipulados y engañados, no pudiendo elegir, y que se han visto obligados a vivir en la orfandad impuesta por el resentimiento de uno de sus progenitores. En el mejor de los casos, muchos de ellos se ponen en contacto con la Fundación al llegar a la edad adulta para pedir ayuda, ya que la culpabilidad y el remordimiento les impide tener una vida plena.
En el peor de los casos serán los futuros maltratadores que repetirán las mismas conductas aprendidas durante su infancia y darán lugar al tema que hoy se trata. Es por eso que estamos aquí compartiendo la necesidad de luchar por los derechos de estos menores, estos grandes olvidados que solo son visibles cuando son titulares de las noticias. Nuestra experiencia nos demuestra en los más de 2000 casos atendidos en apenas 3 meses que existe una auténtica alarma social. Y debemos decir que en estos casos aglutinan tanto a padres como a madres, que pierden el contacto con sus hijos. No entramos hoy en números. No es cuestión de género, se trata de mala fe y esta impregna tanto al género masculino como al femenino. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos ocupamos básicamente de las consecuencias perniciosas y terriblemente nocivas que para los menores tiene una separación mal llevada, mal ejecutada, en el que naturalmente cualquier tipo de ruptura, los niños sufren sus consecuencias, pero en los contenciosos naturalmente mucho más. Y lógicamente, cuando lo que se está produciendo es situaciones de las que se encuadran en la llamada violencia de género, pues todas esas consecuencias o todas las agresiones adquieren mucha más virulencia, mucha más eficacia negativa. Pero como digo, nosotros encajamos en este sitio, encajamos ahí en los menores. Naturalmente, yo personalmente tengo que decir que no me gusta la ley de violencia de género, tampoco soy un tremendo experto porque no he trabajado lo suficiente, pero vamos, tampoco hay que ser ningún portento para darse cuenta hasta el contrasentido que encierra la nomenclatura, es decir, cómo se puede estar promulgando una ley de igualdad y hasta crear un ministerio de igualdad y luego promulgar una ley de violencia de género, que es como se llama, que solamente es aplicable a una de las partes de la población. Es decir, no es una ley que adolece de un defecto formal que, desde mi punto de vista, la inhabilita, que es no ser general, no es de aplicación general, solamente sirve para, en casos de señoras. ¿Qué ocurre con esto? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos una limitación en ese sentido. Sí, como venimos además defendiendo, la violencia de género, en principio, tal como se oye el término, pues parece ser que una señora tiene que estar, no sé, sangrando abundantemente como para que de pronto esa ley se aplique. Nosotros nos fijamos en el maltrato psicológico, que es efectivamente el que se desprende, el que una persona que no está actuando de una forma, como una reacción, no está en ninguna acción, el calor de ninguna acción, sino que fríamente y calculadamente se dedica a manipular a los indefensos, como decimos, se dedica a manipularlos. Esa es la fórmula majestática, es la mejor arma que puede tener, porque si efectivamente lleva a cabo actos de violencia, en 20 minutos, hablando un poco coloquialmente, pero vamos, enseguida este señor está detenido, está puesto a disposición judicial y todas esas cosas. Mientras que el maltratador que conscientemente, fríamente, calcula y diseña toda la estrategia para conseguir finalmente que sus hijos repudien al otro progenitor, lo estamos viendo todos los días, esa es nuestra preocupación, que le indemne. Es muy difícil de acreditar, son los propios niños los que tendrían que dirigir la acción contra sus padres o ser testigos de ella. En definitiva, se les produce un conflicto de lealtades y como digo, con la finalidad de que se hace mucho más daño, es el peor daño que se puede hacer al otro miembro de la pareja, y en absoluta impunidad, porque es muy difícil acreditarlo. No me gusta la ley y al mismo tiempo, sobre todo, no me gusta la administración de justicia. Alguna vez ya lo he dicho, a mí me gustaría poder hablar bien de la administración de justicia, de que los jueces se comprometieran, prestasen mucha más diligencia, tratasen de obtener muchos más motivos para fundamentar sus sentencias. Y lo mismo que los jueces, pues entiendo que ocurre con los representantes del Ministerio Fiscal, tampoco se complican mucho la vida, e incluso los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, ¿verdad? Los peritos, los psicólogos, los gabinetes adscritos. En definitiva, todo se hace con una absoluta tibieza, de tal forma que esas personas
que finalmente deciden acudir al auxilio judicial para que les saquen de problemas, lo que llegan es a convertirse en víctimas de la propia administración de justicia. Por eso, no sé, solamente una recomendación, quien tenga problemas matrimoniales, que haga todos los deberes en casa, que trate por todos los medios de llegar a un acuerdo de tal forma que al juzgado simplemente presente los deberes hechos para que sean ratificados, porque el auxilio judicial actualmente no existe. Por parte de mi mujer, llevo ya del año 2005 luchando día tras día, ¿no? Por fin, digamos, entre comillas, tanto trabajo de Grupo Diana, policía científica, médicos forenses, que por supuesto hay muchos que han caído en el tintero porque dicen la verdad y esas personas pues siempre, por decir la verdad, lo echan a la calle, digamos, lo quitan del medio, ¿no? Porque, digamos, hacen daño al tema, como está diciendo, se está hablando aquí, del tema del dinero, pues al dañar a esa persona por quitar del medio para que no sigan cobrando, ¿no? Entonces, después de todo esto, tuve suerte de que había médicos forenses que consiguieron ratificarse esto y se pudo demostrar que eran denuncias falsas o que ellas se autosolucionaban. El día 5 tuvimos un juicio, no llegamos a juicio porque tuve un acuerdo por el tema del menor, por supuesto, mi hijo, y he considerado pues que no entré en prisión por el tema de eso de mi hijo, ¿no? Pero por cierto, ese acuerdo llegamos porque hay otra denuncia que la cual ni ella se recuerda siquiera, o su abogado no se lo recordó, que esa hay una prisión mayor de prisión, y yo creo que esa ya ahí no cabe duda de tanto de mutuo acuerdo como de mismo. Ya ahí posiblemente pediríamos la custodia, que no sé cómo reaccionar ese crío, pues estará seguramente pues en situación con el tema de la madre, pues perjudicando a su padre, ¿no? José Antonio, para que todos sepamos, ¿desde cuánto tiempo llevas luchando realmente con este tema? Pues yo me separé en el año 2000 y yo llevo luchando pues desde el año 2002 más o menos, luchando día tras día, ¿no? Porque después de la separación, ¿cuántas denuncias te puso? Yo me separé en el año 2000, como he dicho, y del año 2000 al año 2001 más o menos cuando firmó el acuerdo, por fin pude firmar el acuerdo. Hubo muchas denuncias, tanto de típico, por amenaza, agresión, tonterías, digamos, para que no firmara el mutuo acuerdo, y se quedaba ella con todo, piso, niños, todo. Y en el año 2005, después de firmar el acuerdo, tuvo que firmar mal acuerdo, digamos, pues se veía que ella tuvo que ver que estaba yo con otra pareja o lo que fuera, llegaron las denuncias con gordo, denuncias de maltrato. O sea, yo ya no tenía relación ni con mi hijo, ni con ella, ni con nadie. Yo estaba pues, a 100 kilómetros retirado de ella. O sea que no sé por qué llegan esas denuncias. Sé que con el tema de la violencia de género, tanta fuerza como esa palabra violencia de género sobre la mujer, pues llegaron las denuncias y a mí pues ni tonto ni perdón me metían en prisión. ¿Estuviste en prisión? 11 meses. 11 meses. ¿Sales por movimiento de letrado o porque se demuestra la inocencia? No, hay inocencia ninguna. Hay problemas que hubo. Yo entré en prisión un día 24 de febrero, no puedo olvidar jamás la vida, el día de fecha de entré, del 2007. Y claro, eso fue en el juzgado de guardia, pero pasaron el cargo a violencia de género. Ahí entró una jueza de Sevilla, que no recuerdo el mismo nombre, tan solo recuerdo que a su hija por esto habían violado, maltratado, no sé, o eso lo habían hecho. Y hombre que cogía, hombre que ese no salía ni pedía libertad, ni una mujer, ni un hombre, ni un abogado, ni quien fuera. Ese hombre que cogía y se quedaba dentro. Y me iba a donde me cogió esa jueza a mí. Y se pidió libertad por lo menos 4 o 5 veces, pero yo no salía ni por asomo. Ya por fin se cambió, meses pues no sé si iría o no fuera, se cambió. Mi abogado pues pidió libertad tanto a audiencia como al juzgado. Y lo que decía la audiencia provincial, lo último decía que no había pruebas para tenerme en prisión, que no había nada de prueba. Y entonces ya tenía que echarme a la calle. O sea, la audiencia reconoce que no hay motivo de encarcelamiento. Desde entonces se te saca de prisión. ¿Y tú has recibido alguna carta, alguna llamada del Estado, del organismo, disculpándose por el tiempo que has pasado en prisión o has estado privado de libertad injustificadamente? Después de aquello, como digo, sigo ya una denuncia, estando yo fuera ya en prisión, ya nos preparamos mejor y hubo la investigación que hubo, hasta que se aprobó todo esto.
que fue en el año 2009 cuando salió todo esto a la luz, digamos, de que se había llevado la causa, que había pruebas para tenerme en prisión ni para una cosa ni para otra, que eran autodenuncias, o sea, que había autolesionado ella. Pero ni tanto juzgado, ni tanto Ministerio de Justicia, nadie se ha hecho cargo, ni me ha hecho ser inocente, ni perdón, ni nada. Sabiendo todo esto, ya saliendo a la luz, nunca, jamás. Incluso ahora con la indemnización, aún dice el Ministerio de Justicia, que me llegó el escrito a los 6 meses, de que puede ser que yo haya ido en busca de haberle pegado. O sea, que no me dicen ni perdón siquiera, sino que cabe la duda. Un poquito fuerte, ¿no? Pues sí, pero eso es lo que tenemos con el actual sistema político. Sí, y me quieres hacer una pregunta. Mira, a raíz de que empiecen a denunciarte y hasta que, como tú dices, la denuncia gorda te llega y demás, y después de la denuncia gorda, ¿cuánto tiempo te llevas sin tener relación tú y los abuelos paternos, primos y demás con tu...? Muchísimo tiempo. ¿Cuánto podemos estar hablando? Yo recuerdo que yo me separé en el año 2000, en el año 2001 más o menos cuando empecé a ver mí un poquito nada más, lo di 6 meses más o menos. Y la última vez que lo vieron mío a digamos, primo, abuelo y todo, fue un verano, que recuerdo perfectamente, que me hizo traer al niño de Chipiona a su casa porque si no me denunciaba, tuve que traerlo porque tenía hora nada más. Y después me pegué casi 4 años sin verme, 4 años. Lo vi porque me llamaron diciendo que tenía mi nieta y me llamó una compañera suya, una amiga, no sé, ni me llamó ni ella, ni la madre, sino una amiga. Fui a verlo al hospital y allí me formó un escándalo grandísimo. Como yo le dije, yo no vengo aquí a formar escándalo, yo vengo aquí a ver a mi hijo y nada más, punto. Al cual lo vi, yo digo, un fin de semana o 2 y después hasta fecha de hace 1 año y pico. Yo llevo 7 años sin verlo. ¿Y eso, la relación del niño contigo? El año pasado, digamos, no lo vi, llevamos 1 año sin verlo. El anterior sí tuve, digamos, ya relación más o menos estable entre puntos de encuentro, el niño estaba muy bien, eso fue una cosa grandísima y preciosa. Después de 7 años sin ver a mi hijo, de que mi hijo llegue a un punto de encuentro, que fue fuertísimo, y llega allí dándome un beso, abrazándonos, y yo es que no me lo creía, yo me lo decía, mi hijo no puede recordar a mí después de tanto tiempo, ni esa faceta tan buena, ¿no? Yo me se caían los palos del sombrero, esa relación no se puede olvidar jamás en la vida. Tuve, me digo, 1 año entero entre puntos de encuentro, todas las cosas sacando al niño del punto de encuentro y ya llevándome a casa y todo. Precioso, digamos. El niño bien, yo nunca le he hablado nada de su madre, si es mala es buena. Yo esa relación no quería sacar nunca el tema. Yo lo que he querido intentar vivir día a día con mi hijo lo mejor posible, nada más. Pero claro, ella se fue lejos de aquí, se llevó a mi hijo, y yo ahora mismo, por circunstancias de que ella o no puede traérmelo, o yo ahora mismo estoy, digamos, en paro a mí y no podía dejar verlo, tal vez como está, pues no puedo verlo, llevo 1 año sin verlo. Sí. Yo quería preguntarle una cosa. Acerca del micro, por favor. Sí. ¿En algún momento tú has recibido una oferta de que a cambio de algo, que entiéndase por dinero o cualquier otro tipo de cosas, de que retiraras alguna denuncia, podías tener alguna prebenda, que ella podía hacerte el favor de ver a tu hijo o algo así? ¿Tú has sentido que alguna vez tu hijo ha sido utilizado como moneda de intercambio en el conflicto que tenías? No. Ella nunca ha intentado hacer nada de intercambio, sino el problema que ella siempre ha ido por la maldad, digamos, por alto. Primero me atacó por mi hijo, después me empezó con el tema de la denuncia de violencia de género y ahora mismo estamos con el tema otra vez de mí, porque violencia de género ahora mismo se está claro todo. Todo lo que hemos visto aquí, mucho referente al hombre, hemos escuchado una versión de un hombre y yo creo que también debéis escuchar la versión de una mujer. Yo soy una mujer maltratada en 3 matrimonios. Empecé en el año 73. Del 73 al 75, que entonces no existía ni la separación, ni el divorcio, ni nada, tuve que empezar a tramitar una anulación de matrimonio, perdí 2 hijos a golpes
que eso no los puede recuperar ni nadie, me va a quitar lo que llevo dentro. Y decidí luchar por mi hija, porque salí corriendo de mi casa con una pistola en la cabeza y mi hija colgada de un 9º piso. Decidí luchar por ella porque me dijeron que a mi hija la iba a vender y que la iba a matar. Yo tuve que quitar a mi hija a través de un médico, que lo conseguí no sé ni cómo, a través que él había estado ingresado en el psiquiátrico por alcohólico, le tuve que quitar las visitas de su padre. Vosotros no sabéis las consecuencias tan grandes que a mí me ha traído todo esto de cómo está mi hija. En la bendita hora que en aquellos años no pudiéramos haber tenido un punto de encuentro en el cual mi hija hubiera visto a su padre. Porque ahora, después de que mi hija tiene 37 años, se ha dado cuenta realmente de lo que es su padre, porque su madre nunca se lo ha dicho. Pero lamentablemente la figura del padre, esa falta de su padre, le ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Como madre, tenía que preservar los derechos de mi hija. Y desde luego lo que no podía tolerar bajo ningún concepto es que a mi hija me la matara. Bajo ningún concepto. Y os digo más. Aquí no hay ni malos ni buenos. Somos hombres y mujeres. Nos están dando por las dos partes. Fijaros que después de 3 matrimonios con violencia de género, porque este fue físico y psicológico, porque cuando yo oigo que separan el maltrato físico y el maltrato psicológico, digo, no lo separéis, porque el maltrato físico siempre va acompañado del maltrato psicológico, que cuando te están pegando no están callados, están hablando y diciéndote salvajadas. O sea, os digo de verdad, yo recuerdo con verdadero horror mi primer matrimonio. El segundo y el tercero lo recuerdo horroroso, pero no como el primero. O sea, que te arrastren por la calle, que te llamen de todo, que pierdas 2 hijos a patadas. En aquellos años que yo llamaba a la policía y la policía me decía que eran problemas familiares, que no te atendía nadie, que no sabías por dónde salir. No sabéis el horror que es todo eso, de verdad. Y a pesar de todo eso, cuando hace 4 años yo monté la asociación, que llevo 500 familias detrás, de las cuales 25 son hombres ayudados, os sigo diciendo que no creo en esta ley, a pesar de lo que lleva mi cuerpo encima. Y defiendo a los hombres por encima de todo. Nada más. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me has dicho? Carmen. El maltrato psicológico y el maltrato físico van unidos. Yo creo que el maltrato psicológico siempre está. El físico puede ser que esté o puede ser que no esté. No, el psicológico siempre. No me has entendido. Lo que te he dicho es que el maltrato físico, cuando te están pegando, sí, hay siempre el maltrato psicológico. Otra cosa es solamente el maltrato psicológico. Pero que hay muchas veces que la gente separa maltrato físico o maltrato psicológico. Y exactamente. Lo que ocurre es que no siempre, en muy poquitas veces, hay un bofetón, un empujón o un buen golpe, ¿no? Pero siempre hay maltrato psicológico, siempre. Y es el que menos se puede probar porque es muy difícil. Si se pudiera probar el maltrato psicológico, los juzgados estarían todavía más saturados. Lo que sí te quiero decir desde todas estas asociaciones que estamos aquí, es que nosotros luchamos, se habla mucho de hombres, pero luchamos más por las mujeres incluso, y desde el punto de vista de las mujeres. Hay muchas asociaciones de hombres, pero están surgiendo muchas asociaciones de mujeres. Entendemos que esto es una guerra, metafóricamente hablando, de mujeres contra mujeres. Y la solución la tenemos nosotras, no los hombres. A los hombres le tenemos que echar un capote y ayudarlos. Pero el problema está en nosotras, que tenemos que salir afuera y decir, no, esto se ha terminado. Somos lo suficientemente fuertes, autosuficientes y capaz para que no venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y esa ley es una mierda de ley y hay que modificarla. Violencia para todo el mundo, a los mismos hechos, a las mismas hostias, la misma punición, o sea, a las mismas hostias la misma pena. Y para todas iguales, hombre, mujer, anciano, proteger a los niños, fundamental, la idea es proteger a los niños. Y nos estamos cargando a los niños. ¿Por qué? Por el dinero, por las circunstancias que sea. Ya te digo, hay que luchar. Nosotros luchamos por las mujeres maltratadas. De verdad, casi más
que por los hombres maltratados. Mira, yo te diría que nosotros desde nuestra asociación lo primero que hacemos, aparte de lo que pueda pasar el hombre o lo que pueda pasar la mujer, inmediatamente los primeros que son cogidos son los niños. Los primeros que van a terapias son los niños. Y los que en este momento tienen clases de conductas y comportamientos son los niños. ¿Por qué? Porque esa es la raíz en este momento que nos va a llevar a generaciones que no sigan repitiendo roles como lo que hemos hecho los anteriores. Que lo seguirán repitiendo. Evidentemente. Y que tenemos un gran problema con las asociaciones feministas. Claro que sí, evidentemente que sí. ¿Por qué? Pues porque esos son votos para el gobierno, son muchísimos votos, y las asociaciones feministas todos sabemos que son las que se están llevando el dinero. Está clarísimo que las demás no nos estamos llevando nada, y eso lo sabemos, que es un gran problema. Pero, hija mía, el gobierno está ahí y es el que decide. Pero que si las mujeres, yo hago mucho hincapié en esto, aquí hay muchos hombres, afortunadamente, muchísimos hombres, pero que esto es una guerra de mujeres contra mujeres y que en nuestras manos está conseguirlo. Nosotras somos las que tenemos que cambiar esto, porque hemos sido las culpables y tenemos que cambiarlo. Sí, pues te lo digo, díselo a las feministas que yo he querido hablar con ellas. Que no hay ninguna, ha venido una y se ha ido. Claro, por eso te lo digo, porque yo he intentado hablar con mujeres que llevan, con la plataforma Cero, con mujeres que llevan asociaciones feministas en Málaga, yo tengo la sede en Marbella, pero estoy a nivel provincial. Y en cuanto yo he mencionado que defendía hombres y que tenía 25, me han dicho que los únicos hombres maltratados en España los tenía yo, porque no había ni uno más. Hombre, hay millones, hay un millón. Por eso te digo que es que hablando con ellas a ver si lo consigues, porque yo no lo he conseguido. Un segundito. Sí, es que los compañeros de Desde Europa hay muchos puntos donde no pueden ver a sus hijos, donde efectivamente el caso que él ha contado es uno más, porque son repetidos montones de veces. Y también recibimos llamadas de mamás que les han quitado la custodia cuando los niños tenían una edad, cierta edad, y que no les han vuelto a ver. Y que no hay contacto con ellos. Y efectivamente, como bien estáis diciendo, esto... Perdón. Sí, es una pregunta porque yo, el spot que ustedes habéis puesto en la televisión, el spot que habéis puesto en la televisión lo habré visto nunca. Yo no lo he visto en la televisión nunca, lo he visto por internet. Desgraciadamente el spot yo no sé dónde está, porque sí que es verdad que me han dicho el spot, yo no, el spot no lo he visto nunca. ¿Lo habéis visto alguna vez? Bueno, te puedo decir no, para nada. El spot, sí que es verdad que me he metido y estoy agregado al Facebook vuestro y lo he visto y lo pongo un montón de veces porque me encanta, pero es que no lo veo por la tele. Claro. ¿Qué pasa? Porque la de violencia de género sale continuamente. No, te voy a explicar una cosa. La fundación ha nacido con una imagen muy blanca. Precisamente recibimos apoyo de muchas personas, hemos seleccionado con mucho cuidado la imagen de esas personas porque no queremos contaminarnos, no queremos entrar en políticas, no queremos entrar en guerras que no nos conducen actualmente a nosotros a nada. Los niños tienen todo el camino por hacer. Hasta ahora no había ninguna fundación que realmente luchará por los derechos de los niños en este ámbito. Sí para que coman, sí para que tengan juguetes, sí para que tengan derecho a la educación, pero no para que no les manipulen y no les maltraten tras un divorcio. Entonces nosotros no podemos iniciar esta lucha en la que no vamos a cesar, no podíamos iniciarla desde una guerra y desde luego no hemos tenido tiempo, hemos nacido en el mes de junio, no hemos parado y bueno, pues tenemos cerca de 40 y tantas referencias en prensa en 2 meses, entonces no ha habido más tiempo a meternos en medios de comunicación. En el País Vasco sí, nos han movido mucho y sí hemos salido en la tele allí. Y luego, bueno, las referencias informativos, pero efectivamente, desde luego, para emitir un spot en una televisión hace falta un presupuesto que actualmente, desde luego, no tenemos y preferimos moverlo pues, poco a poco y a otro ritmo. Pues felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Porque no me permite. Porque cuando lo veo en la calle, mi niño no se me puede acercar. Perdonadme porque me pongo muy nerviosa. No, tranquilo. Y
le da miedo acercarse a mí, no sé el motivo, porque yo lo quiero con cariño, lo quiero muchísimo, no me puedo acercar a él para nada. Si le tengo que dar cualquier cosa no puedo dársela porque no me lo coge. ¿Y qué derecho tengo yo para poder ver ese niño más tiempo? Porque nada más que lo veo una vez cada 15 días, si lo veo. Bueno, eso es una de las partes de esa perdón. No, yo, como estoy escuchando, pues también quiero hablar claro. sobre mi situación. Como abuela, efectivamente, tienes todo el derecho, claro que sí. Ahora a continuación vamos a pasar a explicar, no queremos ver la realidad y si nos la quieren enseñar de esta forma, pues no. Que yo la había agredido justamente el día en que yo la había denunciado a ella por la mañana de robo de 500 euros. En la casa le digo, tras haber hablado con ella mientras trabajaba bastante, que dónde estaba el dinero. Total, cuando vio que efectivamente yo tenía la denuncia, cosa que ella presumió que no iba a conseguir yo, cuando había conseguido, se fue al juzgado de defensa de la mujer y me denunció. Afortunadamente le sirvió de nada, porque pude hablar con el juez, no tenía un par de lesiones de ningún tipo y afortunadamente yo sí tuve uno que me hizo en días posteriores, pero lo que quiero decir es que tenemos una desventaja tremenda con el tema de, perdona que voy a volver otra vez al tema inicial, el tema del juzgado. ¿Hay alguna posibilidad, o vosotros como grupo, o vosotros como parte del gobierno o del Estado, como quiera que os llaméis, se puede hacer algo? Porque me viene una desventaja tremenda. O sea, que mi mujer se pueda ir a contar la historia, además de que, como todo el mundo sabemos, con una desventaja tremenda para el hombre. El hombre tiene que demostrar tremendamente su inocencia, mientras la mujer, con denunciar, aunque luego se descubra o el juez dicte que efectivamente ella es la que está exagerando o mintiendo y yo el que he tenido la carga de la prueba, 18 días antes de yo estar en el juzgado, se murió un acusado delante del juez. Un infarto le dio al pobre hombre. No sé cuál era su caso, ni conozco la historia, pero sí supe que se había muerto y entonces hablé con el juez. Y afortunadamente me oyó. Pero todo el mundo no tiene esa suerte o esa... Bueno, yo tengo un problema, yo tengo una pérdida de intelecto del 20%, certificada y dirigida por... Tengo los medios que lo acreditan y no me lo quería leer. Se lo puse en el despacho, se lo puse... Bueno, ¿esto qué es? Digo, señoría, en vez de yo explicarle qué es, ¿quiere usted leerlo? Lo leyó. Bueno, ¿y qué es lo que pretende usted con esto? Digo, pues simplemente que me trate como una persona que tiene un 20% menos de intelecto y menos de capacidad para resolver o contestar. Y da que soy de que por las mañanas estoy bastante mal, entonces solo que pretendo que me hable en términos que yo le comprenda y así puedo hablar con usted en un idioma parecido. Es muy positiva que sigamos eliminando barreras, y abrir un juzgado de violencia contra el hombre es seguir manteniendo más barreras entre hombres y mujeres. Hay que eliminar las barreras, y esas barreras se eliminan. La desventaja es tremenda para el hombre, pero por eso estamos aquí. En mi experiencia. Pero pero en la prensa suya y en la de tantos que vemos aquí. O sea, no hay ninguna duda de que estamos aquí porque estamos en una serie de desventajas. Y evidentemente lo que queremos es algo que es muy fácil de decir, pero al parecer por los políticos, perdona la crítica, es muy difícil de plasmar, que es la igualdad. Queremos ser iguales. ¿Y de verdad crees que el paso de pedir la igualdad? Yo creo que parte de una concepción a través de la cual, o sea, desde la cual se intentaba defender la posición de la mujer como un colectivo, la mitad de la humanidad, que estaba en situación de desventaja histórica, cultural, frente al hombre desde hace mucho tiempo. Eso es algo que efectivamente es así y que requería tomar acciones para revertir esa situación y colocarla efectivamente en situación de igualdad. Y eso se plasmaba en que había un menor nivel de representación social en el ámbito de decisiones, menor representación en el ámbito político, menor presencia en ámbitos de alta representación empresarial, y la sociedad no se quedó parada ante eso. Ha tomado medidas, ha tomado acciones,
Y la consecuencia de eso es que hemos visto grandes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Es completo? Pues no es completo. ¿Por qué? Porque a nivel legal se ha conseguido la equiparación absoluta entre hombres y mujeres, pero no se ha conseguido a nivel social. A pesar de que hay un mayor número de tituladas universitarias que titulados, y a pesar de que hay presencia en todos los ámbitos a nivel social. Pero las medidas que se han intentado tomar para conseguir esa igualdad real, creemos que no se han adaptado a la nueva sociedad que existe en España y que existe, que podemos nosotros percibir en todos los ámbitos. Por eso yo creo que asociaciones como las que vosotros representáis realmente están en la vanguardia del real progresismo. Es decir, las mujeres parten ya de una situación que no tiene nada que ver con aquella que consagran las leyes que nos rigen y que corresponden a una situación social de hace 20 años. Ya no estamos en esa sociedad y, por tanto, las normas legales que nos rijan tienen que mirar hacia la sociedad actual y la futura, pero no a la pasada. Y, por tanto, todas las adaptaciones que tenemos que hacer tienen que responder a ese impulso que es necesario tomar en adelante. ¿Cuáles son esas modificaciones legales que son necesarias? Nuestro trabajo como políticos es fundamentalmente cambiar leyes. Yo estoy en la Asamblea Legislativa de Madrid, pero también hay compañeros, afortunadamente, en el Congreso de los Diputados, que es donde se hacen las leyes nacionales y que es donde se cuecen, digamos así, las leyes que plasman las necesidades reales de la sociedad. ¿Cuáles han sido nuestras propuestas en esta materia? Pues la más conocida quizás sea el impulso que hemos tenido para cambiar la ley de custodia compartida. Nosotros pensamos que la ley de custodia compartida que tenemos actualmente es absolutamente inaceptable. La custodia compartida entendemos que es la forma más racional para dirimir, en caso de que haya una ruptura del vínculo de una pareja, la custodia de los hijos, porque además en el impulso que estamos dando como sociedad para que haya una real igualdad, la corresponsabilidad que se está promoviendo desde todos los ámbitos para que haya un cuidado tanto de padres como de madres no puede quedar parada en el caso de que haya una separación del vínculo de la pareja. Es completamente absurdo que estemos por todos los medios intentando promover que los cuidados, que los padres tengan el mismo nivel de cuidado que las madres, pero que en caso de ruptura de pareja esto se separe. Independientemente de lo que supone desde el punto de vista de restricción de derechos de una de las partes y de la restricción de los derechos de los niños con respecto a la posibilidad de poder contar con dos progenitores y con el cuidado de los dos progenitores y de sus familias extensas. Tenemos también más, sabéis que esta modificación se debatió en el Congreso de los Diputados, salió adelante, afortunadamente, pues hablar en nuestro partido pequeño, pero conseguimos que se votara a favor y eso ha supuesto un compromiso que tiene pendiente el ministro Gallardón para cumplir y le quedan muy poquitos días. Le quedan muy poquitos días porque el plazo, eso estaba que en 6 meses, exacto, en 6 meses se elaborara una ley y nosotros hemos querido respetar escrupulosamente ese plazo, pero también os aseguro que a partir de que ese plazo venza volveremos a la carga y le haremos, estaremos en el debate para exigirle que cumpla sus compromisos, porque me imagino que estará ahora muy preocupado con las tasas judiciales, pero lo más importante que tiene que hacer es cumplir su palabra y sacar adelante las leyes a las que se ha comprometido. No es la única modificación legal. Nosotros también hemos pedido un Plan Nacional de Conciliación Laboral porque en la exposición de esta tarde se hablaba de la importancia de la conciliación siempre en un marco de corresponsabilidad, como os decíamos. Es muy importante que haya, para una real medida de igualdad entre hombres y mujeres, que es algo por lo que claramente yo creo que todos estamos trabajando,
todos aquellos elementos que sean trabas para conseguir que el reparto de las tareas domésticas, tanto en cuidado de personas dependientes, y estoy hablando de niños, tanto como de mayores, como de cualquier persona que podamos tener a cargo de la familia, se pueda llevar a cabo de forma igualitaria entre hombres y mujeres, es muy importante que las medidas de conciliación estén presentes y además no solamente se consideren como medidas para la mujer, sino también para los hombres. En este sentido, otra de las iniciativas que se ha llevado adelante y que hemos apoyado en el Congreso de los Diputados es la consecución de permisos parentales iguales, intransferibles para hombres y mujeres. Es decir, que no haya, a la hora de contratar a una mujer, la necesidad de estar pensando en si se va a quedar embarazada o no, porque eso va a suponer que después vaya a estar no sé cuántos meses embarazada o dejada de embarazar. El problema, la solución sería que cuando haya un nacimiento en una familia, tanto los hombres como las mujeres tengan permiso, sea intransferible y sea igual en duración. Eso no lastraría la contratación de mujeres y por tanto podríamos llegar a situaciones de mucha mayor igualdad. También hemos presentado una proposición en la Asamblea de Madrid para facilitar el acceso a vivienda pública de alquiler a padres divorciados. Hemos intentado poner en valor una de las cuestiones que también figuraba en la presentación de esta tarde, que ponía de manifiesto que cuando hay una separación y alguien tiene que estar pasando una pensión alimenticia y además tiene que estar pagando un piso porque tiene una hipoteca y además tiene que pagar su propio piso y además no lleva. Entonces se dan situaciones dramáticas de personas que están viviendo en campings, de personas que están viviendo en casa de sus padres, de personas que están mal viviendo y que además eso imposibilita tener un espacio digno para poder tener contacto con los hijos a los que después tienen que cuidar. Hemos llevado una proposición no de ley para pedir a la Asamblea de Madrid al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que tenga un tratamiento especial en atención a la asignación de vivienda pública en este sentido. Y por supuesto, nosotros tenemos muy claro que la Ley de Violencia de Género necesita modificaciones porque es una ley que, con muy buena intención, teórica por lo menos, estaba pensada para acometer una lacra en la que yo creo que todos coincidimos que toda violencia ejercida de un hombre contra una mujer porque considera que por el mero hecho de ser una mujer es un ser inferior es algo contra el que debemos luchar y que toda la sociedad tiene que estar detrás de ello para proveer no solamente la prevención sino también recursos asistenciales. Pero una cosa es eso y otra cosa es la ley con la que se ha querido atajar este problema. La ley nació viciada, de hecho, porque consagra una diferencia entre hombres y mujeres, una asimetría legal que nosotros no compartimos. Pensamos que además no ha sido lo efectiva que tenía que haber sido para prevenir y para erradicar la lacra de la violencia de género. No impide las agresiones y además produce efectos intolerables en los casos en los que produce efectos intolerables primero hacia los hombres, en el sentido de que tiene una presunción de culpabilidad completamente inaceptable y además consagra la posibilidad de que haya un uso torticero de esta ley para conseguir ventajas en casos de separación que no están en absoluto justificadas y que es muy difícil de luchar contra ellas con la articulación concreta de la ley. Pensamos que esa modificación se tiene que hacer, tiene que haber suficiente consenso, pero lo que nosotros estamos intentando propugnar son debates en los que se eliminen los apriorismos ideológicos según los cuales necesariamente cuando uno proviene de un espectro ideológico de la izquierda la defensa de la mujer es algo central e inamovible y si vienes de la derecha pues resulta que es que no, claro, tampoco te vas a contraponer a eso porque te van a atacar de machista y entonces pues no puede ser porque tienes una herencia. Yo creo que hay que mirar mucho más adelante de todo eso, hay que ser racionales, hay que ser prácticos, hay que conseguir leyes que realmente solucionen problemas a los ciudadanos y prescindir de puntos de vista anclados en el pasado y mirar siempre hacia adelante.
Nosotros estaremos ahí y, por supuesto, estaremos intentando estar en contacto con todas vuestras asociaciones para recoger vuestros sentimientos, vuestras necesidades y todos aquellos problemas que, bueno, pues lamentablemente estamos viendo de forma muy dramática y que afectan a las personas de forma muy... A propósito de las estadísticas, puedo decir que yo conseguí que la Organización Mundial de la Salud hace 4 años cambiara sus estadísticas en su página oficial de las Naciones Unidas, simplemente porque había una página web que decía entre el 15 y el 75% de las mujeres del planeta Tierra han sido maltratados a lo largo de su vida. Entonces yo pedí una información a las Naciones Unidas sobre esas estadísticas, que me dieran los estudios. Simplemente fue una persona que manejaba la página web de la Organización Mundial de la Salud, que había leído un par de artículos, uno en el The Guardian y otro en el New York Times. En el The Guardian decían que el 15% de las mujeres maltratadas, una periodista, que sin decir referencias, el 15% de las mujeres del planeta habían sido maltratadas, y sin embargo el New York Times decía el 75%. Entonces yo decía que, bueno, que con esas estadísticas tan precisas, pues resulta que, bueno, que habría que ver cuál era la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud. A raíz de ello publicar un artículo sobre la crítica de cómo se manejan las estadísticas, sobre todo a través de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud tuvo que dar de baja esa página, porque era una información totalmente errónea y además era mentira. Y yo exigí que eso se rectificara y se logró. Bueno, hay una cosa que quería transmitiros y es lo siguiente. Estamos hablando de igualdad, maltrato, violencia, custodia compartida, menores, derechos de los menores, lo que algunos políticos quieren hacer y cómo nos quieren ayudar. Pero realmente los que no me conozcáis, yo empecé hace muchos años como asesor del Consejo General de Poder Judicial. En el año 1998 estuve 4 años allí. Yo fui uno de los precursores de la ley de violencia de género. Pero no de la ley de violencia de género, sino de la ley de violencia intrafamiliar. Es decir, ¿cómo vamos a ayudar a esos tantos miles de niños, tantos cientos y miles de mujeres y de hombres que sufrían en el ámbito familiar en silencio? Porque se consideraba que todo lo que pasaba de puertas para adentro era algo privado y no tenía que tener connotaciones públicas. Otra cosa fue lo que luego los políticos, de cómo desarrollaron esas leyes, la convirtieron justo cuando coincide la desaparición de los fondos FEDER estructurales a través de los cuales se financiaban los partidos políticos de forma irregular en España, justo desaparecen en el año 2003. Y lógicamente al gobierno de Zapatero se le ocurre que podríamos vender la moto de que necesitamos muchos millones de euros de la Comunidad Europea para financiar la gran lacra social que existe en este país, y es la violencia sobre la mujer. A raíz de entonces, el gobierno español, y creo que algunos de vosotros y vosotras habéis visto en internet, publicado por mí, yo en el año 2010 estuve en Bruselas, junto con Viviane Reding, denunciando precisamente el negocio que habían montado los partidos políticos en España a través de la ley de violencia sobre la mujer. De hecho, hace poco hemos perdido un contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha decidido que es procedente y es normal que el gobierno andaluz se gaste 3.648 millones de euros con lo que está cayendo en unos programas de igualdad. Por ejemplo, ¿en qué se van a gastar el dinero? Para estudiar por qué narices los hombres tenemos más sueño después de comer que las mujeres. En eso se van a gastar medio millón de euros. También se van a gastar 2,5 millones de euros, por ejemplo, para investigar por qué en los últimos 10 años no ha habido ningún caso en las inspecciones de trabajo donde una mujer gana menos que un hombre. ¿Por qué narices? Si a pesar de que nosotros decimos que las mujeres ganan un 30% menos de los hombres, que es una verdad, como sabéis, una verdad política, resulta que no hay ningún caso en las inspecciones de trabajo. Y quieren averiguar, y se van a gastar 2 millones y pico de euros, y así podemos continuar. Yo hace mucho tiempo, yo ya he trabajado, creo que hemos hecho, que tenemos culpa todos nosotros. Tenemos culpa de la situación en la que nos encontramos. Todos y todas. Porque en los últimos años hemos hecho una dejación de nuestros derechos individuales. Hemos dado nuestros derechos individuales, se los hemos cedido a la clase política, y que la clase política defienda nuestros derechos. Es decir, el derecho de un colectivo vale más que un derecho individual. Y ahí está el gran error. Hemos ido renunciando, nos han convertido en niños y en niñas. Somos menores de edad y nos hemos dejado manejar. Entonces, yo hace varios años, de cuando se aprobó la ley de violencia sobre la mujer, en el año 2004, al año siguiente, cuando yo empecé a ver los efectos perversos de esa ley
Yo dije, bueno, esto hay que empezar a trabajar, pero no desde arriba hasta abajo, porque así es como yo trabajaba. He trabajado con ministros. Me he entrevistado con ministros, me he entrevistado con comisarios europeos, me he entrevistado con parlamentarios europeos, y sé que desde arriba hacia abajo no podemos esperar nada. No podemos esperar nada salvo algunos idealistas que tenemos, que están desgraciadamente en minoría en nuestro Parlamento. Pero realmente la política tiene otra serie de juegos donde nunca vamos a conseguir nuestras reivindicaciones. Aquí lo que hay que hacer es trabajar desde abajo. Y lo que falla en todos nosotros y en todas vosotras es la educación. Yo desde hace 8 años lo que he hecho para trabajar contra la ley de violencia sobre la mujer es irme a los colegios, irme a los institutos, irme a las universidades y dar esta pequeña charla. Os la voy a dar. A ver cuántos de vosotros y vosotras os sentís identificados con lo que voy a decir aquí. Y yo empiezo de una manera light. Porque ¿qué ocurre? En la mayoría de los colegios e institutos, no sé si lo sabéis, existe una comisaria de igualdad, como las comisarias de la época del marxismo, de la época del estalinismo. No sé si sabéis que en todas las universidades, aunque no lo sepáis, todavía no sabéis ni que sois víctimas, pero sois todas unas víctimas. ¿Qué ocurre? Que cuando voy a los colegios, sí es así, pero es que incluso en Canal Sur, en los periódicos, en las empresas privadas hay ya una comisión, es obligatoria una comisaría de igualdad. Entonces, vamos a lo que vamos. Yo lo que hago es intentar, digo, bueno, hay que empezar a trabajar desde abajo. Y si conseguimos trabajar desde abajo en educación, pues podemos conseguir tener crear una caja de resonancia. Y os puedo dar un ejemplo. En la última charla que he dado, que ha sido en Jerez, la caja de resonancia ha sido que ha habido padres y madres que han acudido al instituto a decir que quién narices le había dicho a su niño o a su niña que estaban en una situación de violencia y que estaban en su casa viviendo una situación de violencia. Ha habido gente que ha ido a pedir ayuda al instituto. Bueno, y ahora yo empiezo de una forma light para que la gente no se ponga a la defensiva y digo, ¿qué es el patriarcado, el paternalismo y la paternidad, la maternidad? Pasa la Perdona, ¿entre qué edades hace...? Pues mira, entre los 7 y los 20 y tantos años, porque también voy a las universidades. Yo empiezo también con los niños de primaria. Lo que pasa es que una charla un poquito más light, con dibujitos y todo esto. Esta es la que le doy a los actores en un papel subordinado. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? Y todo así más o menos, ¿no? Venga, seguimos. Vamos a ver qué es el siguiente punto. El paternalismo. Porque también lo confundimos. Mucha gente confunde el patriarcado con el paternalismo. El paternalismo, que es una forma subliminal de fascismo, cuando alguien se cree superior a otra persona, simplemente porque considera que tiene una opinión que es válida y la tuya es inválida, y te considera inferior por eso, es una actitud protectora de un superior respecto a sus subordinados, o a aquellos que él quiere que sean sus subordinados, por imposición. Seguimos. La paternidad y la maternidad, esto ya es otra cosa, es la calidad de ser padre o de ser madre. Y no podemos confundir ninguno de los 3 términos. Seguimos. Lo estoy haciendo muy rápido, porque esto es mucho más largo, es una charla de 2 horas. Y la voy a decir en 10 minutos. Yo lo que hago con las personas, con los hombres y con las mujeres que están presentes siempre en una charla de este tipo, les pregunto, ¿cómo se espera que seamos? ¿Cuál ha sido la construcción, tanto vista desde el punto de vista político, cultural, a través de los medios, a través del teatro, a través de la poesía, a través de la música? ¿Cómo se espera que seamos los hombres y las mujeres? Y les pongo el reto a cada uno de ellos y de cada una de ellas para que me rellenen eso. Y empiezan a salir. Y yo cojo y les doy estas pistas. Esta es la construcción ideal que está incluso parte desde la izquierda, desde la ideología de izquierdas. Se nos dice que a los chicos debemos de ser independientes, debemos tener una buena autoestima, ser emocionalmente capaces, tener una sexualidad libre, solidarios, pacíficos y colaboradores. Ese es el tío que yo quiero conocer, lo que quiere una chica. ¿Y cuál es el tipo de chica que dicen que se le exige socialmente la construcción cultural que se ha hecho en los últimos años? Deben de ser independientes, tener una alta autoestima, emocional, sexualidad libre, superación, fuertes convicciones y exigir colaboración. Fijaros que habla de exigir colaboración, empoderamiento. ¿Suena esa cosa? Del empoderamiento de las mujeres, ¿vale? Bueno, pues eso se ha transmitido como un ideal, como algo, ¿cómo diré yo? En la época de Franco, los que seáis muy jóvenes no os acordaréis, pero en la época de Franco, Dios y patria estaba siempre en el mismo... No tenías que creer porque no podías poner en tela de juicio determinadas ideas. Estas ideas no se pueden poner en tela de juicio hoy por hoy. Pero ahora vamos a seguir a la siguiente. ¿Cómo somos realmente? Porque
¿Os acordáis que os he dicho que hemos renunciado a nuestra propia individualidad y hemos caído en la trampa incluso de asociarnos? De la defensa de nuestros derechos, como no sé, a través de una asociación, pero bueno, ¿qué pasa con nuestros derechos individuales? Este señor se quejaba, oiga, es que a mí me afecta personalmente. Es que a mí, ¿cómo puedo defenderme como ciudadano ante tal cosa? No, al final tiene que...